Como ya sabéis, hace un mes o así empezamos con la jornada después del COVID y bueno, pues parece que ya esto va a desaparecer y que vamos a poder empezar a quitar la mascarilla. No hemos llegado por un pelo, porque si hubiéramos esperado mañana, pues podríamos reventar la mascarilla. Como veis, más o menos, lo que hicimos la otra vez y lo hemos vuelto a hacer hoy es reducir el aforo al 50% para tener 25 plazas y para que de una u otra forma tengamos una distancia de 1,5 metros entre unos y otros, pues porque, yo qué sé, por ver si somos capaces de acabar con la pandemia. Y bueno, pues ahora es intención del despacho retomar el tema de las jornadas y hacer esas 4 o 5 jornadas anuales según vamos viendo y según van habiendo novedades que yo creo que son importantes. Pues bueno, pues la idea es seguir actualizándonos y no hacerlo todo online y vernos las caras y tomarnos un café y hablar y compartir cosas y en definitiva, pues bueno, pues poder otra vez estar un poco, no sé si llegar a la vida anterior, pero prácticamente lo mismo. Venía contando con ellos, porque vinieron anoche en el tren y tal, que yo creo que en transportes públicos, en sitios donde la gente va a estar muy apelotonada por las mascarillas, tendrán que seguir siendo obligatorias, pero yo creo que también hemos perdido mucho. Aparte de otros problemas secundarios que podamos tener de salud y porque ya veremos cuando pasen unos años estar todo el día girando y respirando con la mascarilla puesta, no sé si será bueno o será malo, pero en definitiva que estoy muy contento de poder empezar a hacer las jornadas, aunque sea con tan poquita gente, porque es que no nos atrevemos a hacerlo con más. Luego todas las jornadas se graban, se cuelgan y se trasladan para que de una u otra forma, como yo hablaba con José Julián el otro día, por ejemplo, en la jornada laboral, pues para que se pueda acceder, pero es que me da miedo meterme a 30 personas en la sala y eso me ha hecho más o menos pues que lo hagamos con poquita audiencia y bueno, pues he ido más o menos seleccionando a la gente que más, por temas actuales suyos o por situaciones concretas, pues me parece que podían ser interesantes o que podía ser interesante la jornada. Por eso que hay mucha gente que no ha podido venir, pero que no pasa nada porque o bien la repetiremos un poco más adelante cuando ya podamos tener un poquito más de aforo, o bien la grabaremos y con eso era suficiente. Bueno, muchas gracias por venir a todos, que venís desde diferentes sitios y os explico un poco el objeto de la jornada. La jornada, sobre todo, versa sobre la reforma de la ley concursal, sobre todo son muy importantes los cambios que la ley concursal va a introducir en los próximos meses y finalmente se aprueba. Es que cambia todo y cambia razonablemente para bien, para preservar la viabilidad de algunas empresas, y es importante para nosotros, bien si estamos en el ámbito del deudor o bien si estamos en el ámbito del acreedor, si no nos pagan o si nos hemos visto afectados por un concurso, que yo creo que viene una crisis tremenda y creo que es muy posible que tengamos muchos problemas, saber cómo actuar. Porque tan importante es, si eres deudor, declararte el concurso a tiempo o hacer, ahora explicar a Carlos, o reestructurar tu deuda a tiempo, porque es la única forma de poder viabilizar la compañía, y si eres acreedor, por de una u otra forma, también es muy importante que apoyes a tu deudor, porque si no lo apoyas, si no le ayudas a sacar la cabeza, pues no corres directamente. Entonces, pues tenemos que estar desde el punto de vista del acreedor muy mentalizados a aceptar propuestas, convenios, planes de reestructuración que nos ofrezcan, aunque nos conlleve asumir una serie de pérdidas, pero yo muchas veces le digo a los clientes, sí, pero asumes una serie de pérdidas, pero de una u otra forma algo cobras y mantienes el cliente. Muchas veces es mejor meterle al cliente a contado y ir recuperando de la deuda poco a poco y como puedas, que no hundirlo y no cobrar nada, ¿no? Porque pierdes un cliente y a su vez pierdes todo el crédito. Y desde el punto de vista del deudor, pues luego os explicará Carmelo, que llega un poquito más tarde porque tenía una audiencia previa en su juzgado esta mañana, llegará sobre las 11:30, eso está en su ponencia. Luego se explica, bueno, pues este deudor que de una u otra manera no puede pagar, cómo de una u otra forma se le puede solventar la vida. Total no, pero parcialmente, porque curiosamente la ley prevé, como se explicará, que esa persona física que se agarra a la ley de segunda oportunidad y que elimina sus deudas, pues las puede eliminar todas, y los acreedores no van a cobrar, a excepción de la reacción de seguridad social, que esas son sagradas, tú, esas no hay manera de que te las quites, ¿no? Entonces, es algo que en una jornada que estuvimos con ellos, preparatoria de esta, es algo que de una u otra forma no se entiende en Europa,
es algo que no se entiende en un sitio, pero chicos, yo no sé si por un tema de contabilización a nivel de recursos del Estado, por qué, pero en definitiva, que persona física que esté fastidiada, muy bien, no le paga a los bancos, no le paga a los acreedores, pero Hacienda y Seguridad Social se la va. He aprovechado la jornada porque Benito es un gran amigo mío, de muchísimas andanzas, y bueno, yo le decía, Benito, yo quiero ilustrar un poco más sobre otro tema que ha empezado, cada vez tengo más consultas y problemas sobre el ámbito de la publicidad, y al final, pues no sé, pues hace muy poquito hemos tenido un asunto de un señor que se ha robado ser el premio de España de no sé qué producto, una consulta de hace muy poquito, de un cliente, ¿no? Entonces, pero si, coño, si nadie te ha dado el premio, te lo has puesto tú solo y no sé qué, y al final me vas a aplicar a mí, ¿no? Y me vas a meter en un lío, ¿no? Entonces, los pleitos derivados de la publicidad son muy complicados, son muy costosos, y bueno, pues esto que os va a explicar Ramón, el funcionamiento del Tribunal para la Regulación de la Publicidad, de autocontrol y todo lo demás, pues de una u otra manera yo creo que es muy importante. No estamos muy ilustrados, no es algo que en el despacho llevemos habitualmente, y me parecía curioso, y teniendo la suerte de que tenía una misma amistad con Ramón y que él es presidente del jurado y los dos son personas que han estado en el Supremo y que han dedicado toda su vida al ámbito jurídico y al ámbito judicial, pues nada, pues nos han hecho el favor, y mientras hacemos esta hora de aquí al café, pues vamos a intentar que os explique Ramón en qué consiste el tema de la publicidad, del jurado de la publicidad, y quería, y me he permitido, y eso se lo he cogido de sorpresa esta mañana, el desayuno, quiero que Benito os explique un poco, el que ha estado en la sala de gobierno del Tribunal Supremo, que en definitiva ha estado en los follones más polémicos de los últimos tiempos y todo demás, pues que dentro del orden y de lo que se pueda permitir, que nos explique un poquito cómo funciona el Tribunal Supremo, cómo se toman las decisiones que afectan a toda España. Cuando tuvimos el follón este del tema de las cláusulas suelo y no cláusulas suelo y efectos retroactivos, cómo no deciden, un poco esas cuestiones que tenemos todos los días en la tele, pues he aprovechado y en 10 minutos que nos ilustre al respecto. Entonces, os voy a presentar, voy a empezar la jornada presentándoos. Benito Gálvez lleva toda su vida en el ámbito judicial, fue secretario de Justicia, juez comarcal, juez de instrucción, magistrado de trabajo, presidente de la Audiencia Provincial de Almería, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, miembro de la Sala de Gobierno. La Sala de Gobierno, en definitiva, es esa sala que gobierna todo el Tribunal Supremo. Tiene muchísimos méritos. Solo he querido coger uno porque si no, esto de los currículos no se acaba nunca, pero me parece muy meritorio. Ha sido galardonado por la Gran Cruz al Mérito Militar, que es el distintivo militar más importante que se le puede dar en España a un civil. Él en la Sala Quinta es la sala que enjuicia los temas militares dentro del Tribunal Supremo, y bueno, pues en su trayectoria pues ha sido meritorio de todas estas, de muchísimos galardones, y este como más relevante. Con respecto a Ramón, compañero suyo, pues de la misma forma ha sido juez desde los inicios de su carrera. Primero estuvo en la Costa Brava, y ahí me comentaba esta mañana, me decía, mira, Diego, ahí había que estar a las duras de la madura, porque en invierno tenías 500.000 habitantes y en verano no sé cuántos millones, y entonces la labor de un juez ahí era muy complicado. Luego fue magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, y él, como superespecialista en Derecho Mercantil, fue convocado, que me explicaba ahora, con motivo de las Olimpiadas y un problema que hubo con Michael Jordan y con Nike y con no sé cuánto, fue convocado a hacer una sección especial de Derecho de Publicidad, marcas, etcétera, en la Audiencia Provincial de Barcelona, sección que se creó. Por eso muchísimos de los pleitos que hoy por hoy sobre patentes, marcas y todo eso se llevan en Barcelona, porque ahí tienen una grandísima experiencia. De ahí pasó a la Sala Primera del Tribunal Supremo, donde terminó su carrera como juez. Después todavía tuvo ganas de trabajar más y se jubiló y se hizo abogado del ejercicio para ver lo duro que es la parte del derecho desde nuestra perspectiva, y además es presidente del jurado de autocontrol, que es donde se dirimen los pleitos más importantes o de las empresas más importantes en el término de mundiales, en el término de España.
Coca-Cola y Pepsi-Cola tienen un problema, pues lo dirimen ellos, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos. Entonces, pues sin más, ¿por dónde empezamos? ¿Por cómo funciona el Supremo o por cómo funciona la publicidad? ¿Por dónde quieres empezar? Yo. Pues venga. Pues Ramón, Venga. muchísimas gracias. Si te quieres quitar la mascarilla para Sí, así que sí. Esto de dar una charla, aunque sea muy breve, como si buceara debajo del mar, eso me cuesta mucho. Bien, cuando el antiguo compañero de promoción en judicatura, Benito Gálvez, me ofreció la oportunidad de asistir a estas jornadas, pues me faltó tiempo para aceptarlo por varias razones. Una es que nos permitiría vernos, aunque sea algunas horas, y he de confesar que ayer tuvimos un viaje muy agradable en el tren, en el que pasamos revista de temas importantes en el funcionamiento del Tribunal Supremo en los últimos años, que afrontamos de mutuo acuerdo, y con eso que se dice de los consumidores razonablemente informados y perspicaces. Estuvimos de acuerdo en todo y le dimos un repaso a una serie de cuestiones de norma que en ese sentido son cumplidas. Pero es que además yo pertenezco a esa categoría de españoles que yo creo que ya en aumento progresivamente, que se sienten fuera de su casa o casi también, o también, o más bien incluso que en ella misma. Y sobre todo tratándose de venir a La Mancha, que es algo así como el corazón, el triguero de España. Decía Azorín, refiriéndose a La Mancha, que aquí la línea del horizonte se ve desde cualquier lado allá a lo lejos, y a eso le vinculaba el carácter soñador y de iniciativa del hombre manchego. Por otro lado, se da una circunstancia muy significativa. En mi época de opositor, yo solía venir a Madrid, acercarme a Madrid, donde me examinaba y pasaba unos días en casa de mi hermana, y allí empecé a leer a García Pavón, con su personaje Plinio, el jefe de la Policía Municipal de Tomelloso, que realizaba investigaciones divertidísimas con su colega, el boticario Don Lotario, que por cierto conducía un SEAT 600, que era el coche utilitario que se empleaba entonces. Y allí aprendí a conocer al manchego y este espíritu y este sentido de la vida. Para colmo, en el metro que hay al lado de la casa que yo ocupo cuando estoy en Madrid, que es en Plaza de España, donde tienen ustedes su casa también, el ayuntamiento que fuera se le ocurrió la magnífica idea de imprimir en la pared trozos del Quijote. Y el otro día leía uno que me hizo mucha gracia. Sancho Panza había sido testigo de unas peleas de Don Quijote y preocupado porque le cumpliera el compromiso de regalarle la ínsula, se lo recordó, y Don Quijote le respondió con otras palabras mucho más adecuadas que las mías, pero más o menos diciéndole que eso no era una batalla para ganar ínsulas, que era una verdadera encrucijada y que ya te puedes dar por bien pagado si sacas la cabeza sin rompimientos y si conservas las dos orejas. De tal manera que me siento siempre que me acerco por un motivo y por otro a esta tierra tan bien como he dicho, que la considero tan mía como la de cualquiera otra dentro de mi querida España.
Bien, se trata de que en unos minutos yo les dé una visión general por el tiempo y por la generalidad. He de decir que mi información, lógicamente, ha de pecar no es exhaustiva, ha de ser necesariamente breve y sintética, sobre lo que significa el autocontrol de la publicidad, lo que significa el jurado de autocontrol de la publicidad. He de decir que es una materia que tiene un gran interés y un gran contenido jurídico, además muy lógico. Los anuncios hay que enjuiciarlos desde el punto de vista que lo reciben, hay que interpretarlos y la interpretación tiene que ser veraz, tiene que ser exacta, tiene que ser comprobable, etcétera, etcétera. Es una materia que guarda una gran relación con el derecho de la competencia desleal y con actividades de esa misma índole. Los profesores gallegos, porque esta es una materia junto con la propia industrial que se ha estudiado mucho en la Universidad de Santiago de Compostela, los profesores Gómez Segade, a quien por cierto yo sucedí en la presidencia de autocontrol, y Lema de Besa, verdaderos especialistas en diversas materias de propiedad industrial y en materia de publicidad, escribieron en el año lejano ya 1981, concretamente en el número 7 de las actas de Derecho Industrial, que es unos tomos que edita la Universidad de Santiago de Compostela y que llevan ya un montón de años, y yo recomiendo que adquieran la posibilidad de acceder a ellos, porque las tienen que ver. Porque contienen materia de esta, a que me refiero, de gran interés. Decían estos profesores que no es un fenómeno nuevo, que quienes operan en el mercado con el fin de no incurrir en conductas ilícitas o desleales, establezcan ellos mismos las reglas por las que se ha de regir la actividad comercial que desempeñan. Es más, indican estos autores, el propio derecho mercantil nació como un conjunto de normas de carácter consuetudinario que elaboraban los propios interesados para regular sus necesidades y posibilidades de actuación ortodoxa en el mercado. En España, pasado el tiempo y convertida ya la ley en fuente hegemónica del derecho, se puede advertir claramente una incipiente autorregulación o autodisciplina en determinados sectores del mercado. Me refiero a algunos códigos de conducta que han estado vigentes durante tiempo en el ámbito de la negociación bursátil, en algún caso gozando del reconocimiento expreso del propio Estado legislador. Les recomiendo que se lean en la exposición de motivos de la vieja ley, de la primera ley de competencia, de defensa de la competencia, que se llamó la Ley de Prácticas Restrictivas de la Competencia del año 63, ley 110 de ese año, en cuyo apartado quinto y punto 1 séptimo se reconoce la existencia de esos códigos de conducta de verdaderas normas consuetudinarias con vigencia y con aplicación en cada caso. Sin embargo, hoy el término autodisciplina no se detiene solo ante la existencia de códigos de conducta, de normas redactadas con el convencimiento de su propia necesidad de carácter vinculante por los interesados, sino también se extiende a la aplicación de esas normas de conducta a cada caso concreto. Y con el nombre de autodisciplina se comprenden los dos aspectos. Los autores a que antes me refería definían la autodisciplina como aquella posibilidad de que un círculo concreto de personas afines por el mismo ejercicio de la actividad sometan esta a unas reglas que las mismas imponen. Y ha sido, sin embargo, la Unión Europea la que ha potenciado esta realidad incipiente.
y lo ha hecho en primer término en una directiva importante que es la Directiva 2005-29-CE del Parlamento y del Consejo de 11 de mayo de 2005, que es la que dio lugar a la reforma de la Ley de Competencia Desleal, sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, que, por cierto, dejó sin efecto una ley magnífica, que es la que había hecho Cándido Pasares desde el Ministerio de Justicia de aquella época, con una ley que sistemáticamente era muy buena y ha convertido esto en un híbrido entre la defensa del consumidor y tal, que costará meterle mano correctamente. Ahí se definen los códigos de conducta como el conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro, en el que se define el comportamiento de aquellos comerciantes que se comprometen a cumplir el código. Esto es un aspecto fundamental en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos concretos. Y modernamente se había iniciado ya esta labor de fomento por la Unión Europea en la directiva que podemos llamar la del comercio electrónico 2031 de CE, en que se contempla por un lado los códigos de conducta por las asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales o de consumidores, y por otro la solución extrajudicial de los conflictos. Y volviendo a la directiva antecitada, el artículo 10 de la directiva 2005 del 29, relativa a las prácticas comerciales desleales, establece que este es un aspecto importante, puesto que deja a salvo la actividad del Estado y respecto de ella la actividad de los particulares supuestamente litigantes, señalando que la presente directiva no excluye el control que los Estados miembros puedan fomentar de las prácticas comerciales desleales por parte de los responsables de los códigos, ni el recurso a tales organismos por parte de personas u organizaciones a las que se hace referencia en el artículo 11, siempre y cuando el procedimiento ante tales organismos sea adicional al procedimiento administrativo o judicial mencionado en dicho artículo. Se trata de una actividad adicional que no lucha por un monopolio, ni mucho menos, sino que simplemente abre las puertas a la posibilidad de ejercicio jurisdiccional en cualquier caso. Lo que sucede es que, como diré al final, se está consiguiendo que la solución por medio de autocontrol, que todos cumplen voluntariamente y si no se aplica la sanción que corresponda, está excluyendo de los juzgados prácticamente esta materia, que en la época en que yo ejercía, como se dijo antes, de juez de primera instancia, de segunda instancia, quiero decir, en la audiencia de Barcelona, que empezaron las actividades de publicidad, eran muy corrientes. Había que enjuiciar conductas que requerían experiencia y luego sentido crítico, porque en el derecho lo que tiene que hacer el jurista siempre es interpretar, y se trata de interpretar el mensaje publicitario desde el punto de vista que lo va a recibir el consumidor. Eso es lo que hay que hacer. Y luego, en función de eso, que todo sea cierto, que se diga la verdad, que no se incurra en exageraciones y que todo sea aceptable. De las normas que regula la actividad de autocontrol, me voy a referir, por razones obvias, exclusivamente a dos. A los estatutos, que nos permitirán destacar la esencia asociativa de autocontrol, su base subjetiva y el régimen de formación de la voluntad de la persona jurídica mediante los actos colectivos. Es el régimen puro de una asociación y, por lo tanto, una base puramente subjetiva. Y luego, el reglamento del jurado, que nos permitirá señalar los aspectos esenciales de cumplimiento de su función. Los estatutos del jurado se aprobaron el 11 de mayo de 1995 y fueron respetuosos con la personalidad de base asociativa de la autocontrol. Quedaron desde luego adaptados a la legislación del Estado que fue promulgándose, concretamente a la Ley Orgánica 1 de 2002,
de 22 de marzo que regula en nuestro derecho el sistema de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución española. En síntesis, y solo hablo en síntesis, los aspectos fundamentales de estos estatutos son: el ámbito territorial es todo el territorio español. No podía ser de otra manera, y cuanto menos en este sentido hay que felicitarse. Lo que no excluye, desde luego, que se puedan asociar entidades españolas y entidades extranjeras. La duración de la asociación autocontrol es indefinida, a partir de la firma que se produjo del acto de constitución. La personalidad jurídica de autocontrol es plena, como la capacidad laboral, desde el día de su constitución. Y la posibilidad de afiliación, que es la que habría que valorar, tanto de asociados individuales como colectivos, es perfectamente posible. Los órganos de la asociación, pues a ella me estoy refiriendo, se dividen de gobierno y de gestión. Entre los de gestión se encuentra el jurado, al que me referiré al final. Órgano especializado, dotado de independencia para la resolución extrajudicial de controversias y reclamaciones en materia de comunicación comercial, y entre los órganos de gobierno, como toda asociación: Asamblea General, órgano volitivo, Junta Directiva, órgano de administración y Comité Ejecutivo, con funciones prácticamente delegadas, que corresponden a una persona del tipo que hemos mencionado. Importantes son en los estatutos el régimen de las infracciones, de las cuales la más importante es la infracción, el incumplimiento de las resoluciones adoptadas por el jurado de publicidad, que dice e impone sanciones, establece prohibiciones, condenas de no hacer, condenas de hacer, según cual sea el caso. Y eso hay que cumplirlo, porque no hay que olvidar que tú has aceptado estar en ese colectivo y, por lo tanto, la esencia es que la cumplas. Si no fuera así, solamente sería posible la actividad coactiva del Estado por medio del Poder Judicial, pero no es afortunadamente este el caso. En cuanto a las sanciones, pues hay diversas, desde la supresión temporal para cargo directivo a los derechos electorales activo y pasivo, la supresión temporal de la condición de socio por un periodo máximo. La reincidencia, evidentemente, es un agravante y puede ser tomada en consideración a la hora de fijar la sanción correspondiente a la infracción, y la competencia en materia de sanciones corresponde a la Comisión de Asuntos Disciplinarios, la iniciativa, y a la Junta Directiva o al Comité Ejecutivo, según la gravedad de las sanciones, con recurso en un caso a la Junta Directiva y en el otro a la Asamblea General. Y termino haciendo referencia al reglamento del jurado, que se define como el órgano especializado en materia deontológica publicitaria, formado por personas independientes. Esto se cuida, la independencia en el sentido formal se atiende especialmente, con las atribuciones que se especifican en este reglamento. Como órgano especializado encargado de la resolución extrajudicial de controversias y reclamaciones en materia de comunicación comercial, el jurado gozará de plena y absoluta independencia en el desempeño de sus funciones. Está compuesto por un presidente y una serie de vicepresidentes, de los cuales los nombramientos son por el plazo de 2 años prorrogables. Y esta es, en síntesis, la visión que yo me atrevo a ofrecer en este acto, puesto que se trata simplemente de conocerla. Cualquier cosa que se interese, estoy yo encantado de poder dar traslado para que se comuniquen, y creo que funciona. De hecho, como demuestra el que este tipo de pleitos habían desaparecido mayoritariamente de los juzgados, cuando en mi época era un verdadero problema. Funciona bien, con grandes empresas, con grandes despachos, con abogados de empresas. Es decir, es un mundo que se abre, y que yo a la gente joven dispuesta a trabajar y a estudiar en serio le recomendaría que hicieran el curso, porque es una materia muy agradecida. Es el principio del
reconocimiento de la libertad, que donde más se da es en el mercado, porque las reglas de la competencia lo imponen. Es esto un capítulo importante de las reglas de la competencia, realmente muy útil, muy formativo y muy complementario a los aspectos del mercado a los que yo también dediqué mi actividad jurisdiccional, como la propiedad industrial, el régimen de las marcas. La importancia que tienen las marcas en el mundo moderno es evidente, con las patentes y las invenciones, los modelos de utilidad, que son las pequeñas invenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo conglomerado que forma un verdadero paquete. Y termino haciendo referencia a algo que nos explica cómo funciona el juzgado de autocontrol de la policía. Y lo hago refiriendo a una resolución que se reproduce en muchas otras. Es una de las del jurado del año 2018. Dice, debe indicarse que como el resto de los organismos de autorregulación publicitaria existentes en todos los países del entorno de la Unión Europea y con el fin de crear sistemas abiertos a la sociedad, el jurado de la publicidad tiene encomendada la resolución de aquellas controversias que le sean presentadas por cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo, contra piezas publicitarias de empresas asociadas o de terceros. Sin embargo, las resoluciones que dirimen estas controversias solo tienen fuerza vinculante para los asociados. Los asociados quedan vinculados, les afecta eso, para ellos es cosa juzgada, volitiva, como por razón de un contrato, estos factos quedan sujetos a lo que se decide. Que voluntariamente han manifestado su adhesión al Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, el cual rige los pronunciamientos del jurado. Por el contrario, frente a una entidad como el anunciante, que da el caso, que no estaba adherida al sistema de autodisciplina, este dictamen constituye una mera opinión, no es vinculante sobre la corrección técnica y deontológica de la campaña publicitaria en cuestión emitida por expertos de la materia. A uno lo vincula y otro ahí está para lo que lo necesites y te lo cuenta. Esta es en síntesis lo que yo quisiera destacar y insisto en mi ánimo a los despachos nuevos y a los jóvenes abogados a desarrollar esta posibilidad de examen de esta materia que es, insisto, muy agradecida, muy técnica y debe ser bastante recta. Muchas gracias por la atención, ha sido un placer. Pues muy bien. De todas formas, para posicionarnos un poco más, si te parece, y por entender un poco más, porque de lo que tú has ido comentando, pues se me ocurren cosas que nos pasan a algunas de las personas que estamos aquí. Si tú, de una u otra forma, seas o no seas miembro de autocontrol, si tú estás teniendo problemas con alguien que te está dando información fraudulenta o te está haciendo una campaña de publicidad que va contra ti o que en definitiva difiere, su producto difiere de lo que realmente está vendiendo o cualquier otra cuestión. Se me ocurre, por ejemplo, que además al despacho vinieron y hay alguien del sector por aquí, vino en su época un cliente que en la zona pues se dedicaba a hortícolas y hacía melones. Y hacía unos melones de una calidad determinada y le ponía un nombre determinado y le ponía un origen determinado. Ese origen, pues no es lo mismo el melón de la Mancha que el melón que hacen, yo sé, 3 meses antes no sé dónde, o un mes después en otra cuestión. Entonces se me quejaba otro, pues lógicamente porque estaba vendiendo melones que no eran de la Mancha como melones de la Mancha, por poner un ejemplo al respecto. En este caso, el que se ve afectado por esta publicidad puede acudir a vosotros, aunque no sea miembro o no. ¿Cómo funciona eso? Puede acudir. Lo que pasa es que para que sea vinculante, el que está haciendo esa publicidad tiene que haber aceptado el compromiso. Pero aquí
informe, que en definitiva sería como una especie de pericial cualificada, con un informe que vosotros hacéis diciendo que uno está infringiendo mediante su publicidad o atacando al producto del otro, por una u otra forma yo creo que ese tipo de informe, aquí yo no he leído en esta resolución, lo que digo luego es que está muy satisfecho el jurado de su propio informe y del respeto que causa y cómo se acoge. Y efectivamente es. Obtener una resolución de este tipo es importante. no, claro, a partir de ahí el asunto está... Esto hay que prepararlo. Y hay mecanismos suficientes para hacerlo. Y, por ejemplo, has sacado también la conversación, también otra persona por aquí que sé que le ha tocado mucho trabajo, pero ha conseguido hacer una máquina específica, que es un modelo de utilidad, con unos fines determinados. Entonces, vosotros solo reguláis la publicidad, pero una publicidad referida no a un producto, sino a un invento, a una invención, etcétera, etcétera, también es objeto de los Todo lo que sea el mensaje publicitario que es la promoción de la venta de un producto, el que sea, encaja dentro del concepto de publicidad. Y está regulado en la ley de protección de la publicidad y en los códigos de conducta de autocontrol. Yo no lo he mencionado, pues ahora se ha puesto de moda el tema de los llamados influencers. La gente que realmente están incurriendo en muchos casos en publicidad encubierta. Ellos parece que no hagan publicidad y te están vendiendo lo que sea. Y eso realmente es una publicidad encubierta. La publicidad tiene que ser recibida como tal. Una publicidad verdadera y tiene que decir lo que diga sea así. Pero además se protege por otra vía. Es decir, está el jurado de publicidad y está el jurado de lo mercantil la posibilidad de ejercer como el régimen especial de competencias que se establece para las capitales de provincia o juzgados mercantiles, capitales de provincia en materia de propiedad industrial, todo eso está abierto. Y es una materia, insisto, muy divertida, muy agradecida para los juristas y muy útil, porque ahí se ventilan verdaderos temas de importancia. Yo participé como magistrado de la audiencia de Barcelona, en la conocida como guerra del champán, que esto fue hace un montón de años, pero que una Codorniu contra Freixenet, que si tú riegas, que si tú no sé qué, que si no sé qué, se hizo un verdadero daño. Y ahí intervino la audiencia y después lo hizo la Suprema. Es decir, son pleitos verdaderamente importantes. Muy bien. ¿Alguna duda que tengáis sobre el Tribunal de Autocontrol? Muy bien. Pues Benito, si quieres quitarte la mascarilla y nos cuentas lo que hacéis en el Supremo y todo lo demás, para que entendamos un poco ese tema. Pues buenos días. Mostrar mi alegría, satisfacción y honor de estar aquí con ustedes, y ello gracias a la invitación de mi buen amigo Diego, de nuestro director, que así lo ha hecho posible, y además aún ampliado con la posibilidad de estar con mi antiguo, ya se podría decir viejo compañero, José Ramón, desde aquellas fechas en las que corrían año de los 70, en que tuvimos la oportunidad feliz de aprobar las proposiciones a judicatura e integrarnos en lo que fue la 20 promoción de la carrera judicial. Desde aquella fecha hoy ha llovido mucho, como se suele también afirmar, pero nuestra amistad ha pervivido aún en la distancia y en periodos en los que, por las circunstancias de la vida, pues no hemos tenido contactos que hemos reanudado en ocasiones y que con la invitación de Diego pues nos ha permitido repintar, como decía el poeta. Bueno, pues las palabras que José Ramón ha referido o ha dirigido a este espacio territorial de nuestra vieja España, que es La Mancha, para mí son absolutamente compartidas y afirmadas.
Y yo traería a colación, en este caso, algún personaje vetusto, traído siempre para allá y para acá, como sea la figura de Don Quijote. Pero es que Don Quijote es un hombre que representa exactamente y acertadamente lo que es la Mancha. Era un hombre emprendedor. Los manchegos sois emprendedores, sois industriosos. De hecho, la riqueza de la zona lo pone de manifiesto. Era un hombre aventurero. No se puede ser emprendedor sin el gusto por la aventura, una aventura razonada y razonable. Pero además, y sobre todo, era un hombre de ideales. El manchego es un hombre de ideales, es un hombre de valores, es un hombre que tiene a bien ser un hombre bueno. Y además, y con ello quiero referir y adentrarme un tanto en el objeto de mi palabra, es un hombre que, siguiendo las indicaciones que Don Quijote le hacía o le hizo en su día a Sancho, es un hombre sabio. Don Quijote le decía a su buen Sancho Panza, cuando Sancho Panza, en esa ficción imaginaria de la isla a la que iba a gobernar, la ínsula que iba a gobernar, a Barataria, le dio unos sabios consejos, largos, conocidos, pero de los que voy a traer a colación algunos. Y dijo: primeramente, querido Sancho, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio, y con ello refiero el tema de la sabiduría, no podrás errar de nada. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia, príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hay en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e inoportunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo tuyo, aparta las mientes de su injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los hierros que en ella hicieres, las más de las veces serán sin remedio, y si lo tuvieren, serán a costa de su crédito y aún de tu hacienda. En fin, nos introducimos pues en lo que es la función de juzgar, a la que Don Quijote aconseja, en la que Don Quijote aconseja al buen Sancho. Siguiendo las indicaciones de nuestro director, voy a dedicaros a palabras meramente divulgativas sobre lo que es el Tribunal Supremo. Para muchos de ustedes, a lo seguro, es algo conocido, para otros, alejados del día a día, de lo jurídico, pues resulta una institución de la que se dice, se habla, se le critica, se le elogia a veces, pero poco conocida. Hablamos de juzgar. Es un concepto polisémico, un vocablo que tiene muchos sentidos, pero nosotros lo vamos a tomar solo y exclusivamente en el ámbito de lo jurisdiccional. La jurisdicción, como la propia ley orgánica del Poder Judicial indica, y la doctrina pone de manifiesto, es aquella función que consiste en juzgar, aplicando la ley,
y haciendo ejecutar lo juzgado. Por tanto, no es un juzgar arbitrario, discrecional, sino es un juzgar sometido a la legalidad. Esa es una precisión importante que debemos tener siempre en cuenta. ¿Por qué los jueces hacen o no hacen de una forma u otra aquello que en el común parece que podría ser de otra manera? Porque están de alguna manera acogidos, encorsetados, si queréis, por la legalidad. Y la legalidad conduce. Y no puedes ni debes apartarte de ella. Bien, pues en el ejercicio jurisdiccional que corresponde exclusivamente a los jueces, la organización de esa función jurisdiccional de siempre ha venido otorgada, reconocida, concedida a unas determinadas instituciones. En lo antiguo, pues eran desde los pretores romanos, los cónsules, después en el medievo, siempre a una autoridad superior, muy anudada al poder material, propiamente dicho. Es ya en un decurso posterior de la historia donde se diferencia del mando poder, propiamente dicho, poder político, poder regio, poder sustantivo, se diferencia y se aparca la situación de juzgar, el hecho de juzgar a unos determinados órganos. Esto prácticamente, y tengo que ir a caballo y con cierta premura para concentrarme en las palabras divulgativas sobre el Tribunal Supremo, esta función diferenciada netamente de otros poderes que gobiernan la sociedad, básicamente el poder político, no se produce con nitidez hasta el siglo XIX, refiriéndonos obviamente a nuestra España. Siglo XIX, siglo de muchas convulsiones de todo tipo en el marco político, económico y social en nuestro país, pero que finalmente en el ámbito que nos ocupa es la vetusta Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que por cierto la intitularon provisional porque pretendían hacer una revisión más profunda. Bueno, os adelanto que esta provisionalidad de la ley, intitulada así, pues fue hasta 1985, es decir, cumplió 115 años la provisionalidad de la organización de los tribunales en España. Bien, esta ley orgánica del Poder Judicial de 1870 conformó una organización de la función judicial, de la función de los órganos que aplican la ley y juzgan, conformó una estructura, por así decir, que ha pervivido y de hecho casi pervive en la actualidad. Comenzó, o vamos a iniciar la exposición, por así decir, de la base a la cúspide. Los órganos básicos que debían atender en el marco social aquellas cuestiones cotidianas del día a día en el ámbito de las leyes y de las relaciones civiles propiamente dichas, comerciales, mercantiles, lo atribuyó a los denominados juzgados de primera instancia e instrucción. Primera instancia, las propias palabras lo indican, es el órgano al que se acude en primer lugar para resolver las cuestiones inmediatas. Instrucción es una expresión referida a las actuaciones penales. Bien, pues estos órganos judiciales de primera instancia de instrucción juzgado han pervivido y perviven en la actualidad. El segundo escalón de conocimiento, a veces directo, otras en apelación de las resoluciones dictadas por estos órganos judiciales de primera instancia de instrucción, las audiencias provinciales. Un nombre de arraigo en nuestra historia. Las audiencias, término medieval,
término que ha pervivido de auditores, escuchantes, oidores a los que demandan justicia y resuelven las cuitas de aquellos que acuden en demanda de justicia. Audiencia, de auditar, de oír, de escuchar. Pues las audiencias, en la vieja provisional ley de 1870, se configuraron sobre la base reciente de la distribución provincial de nuestro entorno geográfico, tantas audiencias como provincias. Audiencia provincial de Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Málaga, Madrid, etcétera, etcétera. Las audiencias tenían un conocimiento en principio limitado a ser órganos de apelación respecto de las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia y órganos de enjuiciamiento respecto a las cuestiones de carácter penal. Escalón superior a las audiencias, en esa vieja ley orgánica, fueron las audiencias territoriales, que englobaban distintas audiencias provinciales, como por ejemplo en Andalucía, la Audiencia Territorial de Sevilla, la Audiencia Territorial de Granada, cada una recogiendo 4 provincias. En Ciudad Real, la Audiencia Territorial de Albacete era la que tenía la mayor entidad, de la Castilla la Nueva, y la Audiencia Territorial de Madrid. Por así decir, era el primer un esbozo de lo que fueron después los tribunales superiores. Las audiencias territoriales desaparecen con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, con las autonomías, y ya se instalan, se mantienen las provincias, las audiencias provinciales, se mantienen los juzgados de primera instancia, desaparecen las audiencias territoriales porque con las autonomías surgen los denominados tribunales superiores autonómicos. No recogen exactamente las competencias de las audiencias territoriales, pero podríamos, en un parangón más o menos aceptable, para no confundir demasiado, sí, vienen a ser unos sustitutivos, pero no exactamente. Si tuviera que emplear un poco más a fondo, tendríamos que tirar de pizarra y explicar esto con mayor detalle, pero como es meramente divulgativo, nos quedamos con un referente, que los tribunales superiores recogen las funciones de las viejas audiencias territoriales ya con un carácter autonómico y con una distribución político-territorial distinta. Estos tribunales superiores, digamos que tienen una función básica de, o bien de enjuiciar, en única instancia, en terminología propia, a determinados sujetos, personas, que por su cargo o función están en el marco de los denominados aforamientos políticos, por ejemplo, o bien también, por la vía de recurso, tienen un conocimiento sobre determinadas decisiones que toman las audiencias provinciales. Los tribunales superiores, como ya he dicho, es de nuevo cuño, con las autonomías, y el escalón inmediatamente superior en la pirámide de la jurisdicción, no justicia, jurisdicción, es el Tribunal Supremo. Es el objeto de nuestra atención y al que debemos dedicar al menos unas palabras más concretas. El Tribunal Supremo tiene su raíz en las antiguas cancillerías que después en lo político fueron absolutamente disueltas e integradas en la Ley Orgánica del Poder Judicial con la creación, por así decir, aunque tenía un previo antecedente, del Tribunal Supremo de la Ley Orgánica de 1870. En la Ley Orgánica de 1870 el Tribunal Supremo queda establecido, distribuido en 6 salas, correspondiendo a los distintos órdenes jurisdiccionales.
orden jurisdiccional, en la terminología técnica, jurídica, son aquellos órganos cuya competencia está en juzgar y hacer ejecutar un juzgado sobre determinado ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico, con ser uno objetivamente, tiene, por así decir, distintas manifestaciones, atendiendo a las distintas formas de relación sociojurídica que existe. El ámbito de lo privado, de las relaciones entre particulares, lo asume la jurisdicción civil, el derecho civil. El ámbito de las relaciones de los particulares con la administración lo asume la jurisdicción contenciosa, el derecho administrativo. Las relaciones de los particulares en un marco privado, pero relacionado con el mundo del trabajo, del contrato laboral, la jurisdicción social, derecho laboral o derecho del trabajo, en un marco en el que las relaciones se establecen a partir del ejercicio del derecho punitivo, del jus puniendi, del castigo, de la pena, de la sanción, como consecuencia de haber incurrido el ciudadano en determinadas conductas consideradas extremadamente lesivas para la convivencia, que esos son los delitos, la jurisdicción penal. Bien, pues cada orden jurisdiccional, civil, penal, laboral o social, contencioso, administrativo, en la ley orgánica del Poder Judicial se integró en distintas salas. He dicho 6 y tan solo hay 4 órdenes jurisdiccionales. Es que la tercera, la contenciosa administrativa de las relaciones ciudadano-administración, derecho administrativo, por su extensión, por su amplitud, se distribuyó en 3 salas. Por tanto, ahí ya no sale otro número: la primera civil, la segunda penal, tercera, cuarta, quinta contencioso y sexta laboral. Así estamos hasta el año 85. Con motivo de la ya vigente ley orgánica, que ha sufrido muchas reformas a posteriori, casi a diario, por así decir, a veces no con mejor criterio que la anterior, pero se producen tantas reformas. Con la ley orgánica del 85, el Tribunal Supremo sigue siendo un órgano jurisdiccional, la cúspide de la jurisdicción, pero sus salas se distribuyen de otra manera. La primera sigue siendo de lo civil, la segunda sigue siendo de lo penal, la tercera absorbe toda la competencia de la tercera, cuarta y quinta, la cuarta absorbe la competencia de la sexta, que es lo social, y emerge una quinta, la sala de lo militar. ¿Y por qué emerge? Pues porque hasta esta etapa de nuestro ordenamiento jurídico, la función de juzgar y hacer ejecutado y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la milicia venía atribuido a órganos militares propiamente dichos, militares, cargos militares. Pero es a raíz de la Constitución donde la jurisdicción militar, las jurisdicciones especiales deben desaparecer, se integra la jurisdicción militar en la jurisdicción civil propiamente dicha. Y de ahí que, manteniendo una cierta singularidad de la jurisdicción militar, encontramos que en la sala quinta del Tribunal Supremo, por así decir, se desmilitariza el ordenamiento militar y pasa a ser integrado en el ordenamiento civil propiamente dicho y juzgado por tribunales civiles exclusivamente, por tribunal civil exclusivamente. Eso no obsta, como diría el antiguo catedrático mío, a que la jurisdicción militar siga manteniendo un cierto carácter militar exclusivo en los niveles de jurisdicción inferiores al Tribunal Supremo. Por eso ustedes, algunos habrán oído hablar de juzgado otorgado militar, Tribunal Central Militar, Juzgado Central
porque ahí sí sigue manteniéndose el ámbito militar propiamente dicho, pero no ya con militares de arma, sino con militares jurídicos, cuerpo jurídico militar. Pero siguen siendo militares. Sucede que, por mor de esta dinámica de la Sala Quinta introducida por la Ley Orgánica a raíz del mandato constitucional, todos estos vertientes militares que se producen en órganos inferiores a la Sala Quinta confluyen en la Sala Quinta y, por así decir, se civiliza, entre comillas, toda la actuación de los órganos militares. Por tanto, no se puede decir hoy día, como algunos todavía dicen, que la jurisdicción militar es de militares. No, porque además en la Sala Quinta del Tribunal Supremo confluyen todo tipo de procesos. No es como sucede en las otras jurisdicciones, en que no todos los asuntos llegan al Supremo. Esto nos llevaría a una cuestión procedimental que no es el momento ni el caso de entrar a analizar, pero sí recordar y afirmar que no llega, por así decir, al Tribunal Supremo nada más que una pequeña parte de los enjuiciamientos que en todos los órdenes jurisdiccionales se producen. Salvo en la Sala de lo Militar, que sí llega al Tribunal Supremo cualquier incidencia de carácter militar. Incluso una simple sanción de amonestación, que es lo mínimo que se puede sancionar a alguien. Amonestar es una reprensión verbal. Bueno, hasta eso es conducible a la cúspide de la jurisdicción española en el Tribunal Supremo, la quinta. Bien, ¿cómo funciona con esta mínima estructura, alegato de la estructura de lo que es la jurisdicción y el Tribunal Supremo? ¿Cómo funciona el Tribunal Supremo? Vamos a ir a lo doméstico. ¿Cómo funciona? Funciona con la regla de la legalidad, evidentemente. ¿Y qué legalidad es esa? La ley orgánica del Poder Judicial y después las leyes de procedimiento que establecen también pautas de actuación del Tribunal Supremo y de todos los órganos judiciales, desde el juzgado de primera instancia al Tribunal Supremo. Por cierto, no he hecho alusión, y debo hacerlo ahora, a los denominados juzgados de paz, que seguro alguno siempre oyó hablar de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Han desaparecido como tales. Pero sí estaban integrados en la ley orgánica del Poder Judicial. Era el escalón inferior, el más próximo al ciudadano. No eran jueces profesionales, eran jueces legos, es decir, jueces designados sin carácter, sin tener necesariamente el carácter de profesionales del derecho, pero eran gente del pueblo, gente próxima, gente que no se hacía contra el pueblo, por así decir. Estos órganos desaparecieron posteriormente y ya no se puede hablar de ellos. Pero había omitido su referencia. Han cumplido una enorme labor de siglos en el organigrama de la función de la convivencia social en los pueblos, sobre todo los pequeños, el juez de paz, el alcalde, el juez de paz, el farmacéutico y el médico. El juez de paz era un personaje porque lo era una autoridad y además impartía desde su arbitrio, no fundado en un derecho, sino como Sancho Panza, fundado en la bonomía y en la sabiduría y el conocimiento, impartía convivencia, en definitiva. Bueno, pues en el seno del Tribunal Supremo, no por, y lo he dicho anteriormente, no por capricho, arbitrariedad, gusto, hay unas pautas de actuación. Están en la ley orgánica, lo decía antes, y están también en las leyes de procedimiento. Leyes de procedimiento son las leyes denominadas de enjuiciamiento. Y quizá, con dos palabras, para aquellos legos en derecho, tenga esto una aclaración. El derecho, el ordenamiento jurídico, por así decir, tiene dos aspectos, el sustantivo y el adjetivo, el material y el formal. Bien, el ordenamiento jurídico sustantivo material es el que dicta las normas, el que establece las normas, las leyes, pero las leyes hay que aplicarlas. Y esa aplicación necesita un método, necesita un procedimiento.
no son las leyes sustantivas, pero las leyes sustantivas dicen lo que es, pero no cómo ha de hacerse en su aplicación, por mor de su incumplimiento previo. Lo indica la ley de procedimiento denominada de enjuiciamiento. Básicamente, correspondiendo a cada orden, hay una ley de enjuiciamiento o de procedimiento. Ley de enjuiciamiento civil, orden civil, ley de enjuiciamiento criminal, en reforma dura y próxima, orden penal, ley de procedimiento laboral, orden laboral, ley de jurisdicción contenciosa administrativa, derecho administrativo, jurisdicción administrativa, y ley de procedimiento militar, ley de enjuiciamiento, ley procesal militar para la jurisdicción militar. Bien. Pues el quehacer de cada una de las salas es, en el contexto de su competencia, es análogo. Después ya los usos y costumbres pueden introducir ciertas derivas, no esenciales, pero sí ciertas derivas en el funcionamiento de cada sala. Pero lo homogéneo del funcionamiento de cada sala es que en cada sala existe un determinado número de magistrados, por ley determinado, la más extensa, la más amplia, perdón. ¿Cuál ha de ser? Pues la contenciosa administrativa, que tiene 33 magistrados. Comparado con la militar, que tiene 8, o comparado con la penal, que tiene 12 o 14, y la civil, que tiene 14, o 10, y la laboral, que tiene 12 o 14, o sea que de los 80 magistrados, grosso modo, que integran el Tribunal Supremo, ahora algunos menos de facto, por las circunstancias políticas que han impedido renovar y nombrar hacer nuevos nombramientos, se han podido jubilaciones, bajas y demás, y no se han cubierto. Y ahora ya hay 70 y algo. Bien, pues ahí tienen ustedes que en una sala hay 10, en otra 12, en otra 14, en otra 33 y en otra 8. Todos tienen la misma categoría, la misma función jurisdiccional, pero cada uno se dedica a su tema, a su asunto, a su competencia. ¿Cómo funciona? Lo dicho para una sala esencialmente vale para todas. En las más amplias, esas salas se dividen en secciones. La más amplia es la contenciosa, pues hay hasta 6 secciones. Cada una especializada en el ámbito contencioso en alguna de las materias amplias, profusas y a veces muy confusas que el derecho administrativo propicia. Materia fiscal, materia urbanística, materia de sanciones, cada sección se ocupa y atiende a estas materias. En la penal, pues ahí también funciona a veces por secciones o a veces no por secciones, y en el resto igual. Sesiones orgánicas propiamente dichas no hay nada más que las terceras. Las otras son sesiones funcionales que se constituyen en función de las circunstancias. Cada sala debe estar, según el mandato de la ley orgánica, que corrobora también la ley de enjuiciamiento en algún caso, debe estar constituida. El enjuiciamiento debe estar efectuado siempre por un tribunal. Tribunal evoca 3. Nunca en un tribunal pueden enjuiciar menos de 3 jueces, sea en la audiencia, sea en cualquier órgano colegiado. Por el par, por lo cual nunca va en empate. Pero el hecho de que sean 3, o 5, o 7, o un pleno de la sala, y ahora hablo de cada sala, y estoy refiriéndome a una sala, indiferente sea cual fuere. El referido, que el funcionamiento es semejante. Pues sea en sección de 3, de 5, de 7 o en pleno, el enjuiciamiento obedece a una pauta reglada, que es la interpretación colegiada del derecho, de la deliberación del asunto. Deliberación es intercambiar opiniones entre los 3, 5, 7 o pleno. Después os referiré al tema del pleno porque está relacionado con un asunto de interés.
sean 3, 5, 7 o el pleno, el total pleno es el total de la sala, 33 en un caso, 14 en otro, 10, 8 o 12. Ese es el denominado concepto de pleno de la sala. Bien, pues la mecánica de aplicar el derecho judicial es la misma. Previa deliberación. Deliberar, como decía antes, intercambiar opiniones para sacar una conclusión, que ha de ser común, al menos por mayoría. Puede ser de 3 o de 2, de 3 o de 5, de 7 o de 5, o el pleno, si son 33, de 17, 16. Con que haya una mayoría, esa conforma el criterio de la sala o el criterio de las secciones. Y los que no han, y los que han votado han tenido un criterio dispar de la mayoría, pues ajo y agua, como se suele decir, a esperar que su criterio funcione en otra ocasión. Es decir, tienen que someterse a la mayoría y pueden discrepar formalmente, eso ya es una discrepancia formal de la que el magistrado quiere dejar constancia de su discrepancia con el criterio de la mayoría, es el denominado voto particular, que no tiene nada más que un carácter testimonial. Algunas veces hemos oído por qué la sala tal, en las audiencias igual, los órganos colegiados. Sí, pero hubo un voto particular. Ese voto particular no tiene entidad, nada más que testimonial. No proyecta eficacia alguna. Bueno, tiene la satisfacción del sentido del que dice mi criterio es este, y aunque no haya obtenido mayoría, quiero dar constancia razonada, porque tiene que dictar un voto particular razonado, es decir, una sentencia adicional. El discrepante. Obtenida la mayoría del número que integra, ese es el criterio de la sala. Y no de unos magistrados, es el criterio de la sala. Y los que han discrepado, su voto, tienen que firmar igualmente la sentencia y participar de ella. Si quieren discrepar formalmente, al voto particular. Si no quieren discrepar formalmente, pues en el seno de las deliberaciones, que son secretas y reservadas por ende, pues hay que dar su opinión, hay que dar larvada su opinión. Esto dicho es aplicable a todas las salas. Pero referíate a algo del pleno. Las salas funcionan y la ley de enjuiciamiento, las leyes de enjuiciamiento y auto, también dice la ley orgánica, para determinarlos según la entidad, autos, para deliberación sobre temas de autos, las salas pueden funcionar con 3 magistrados. El tribunal. Para la deliberación de asuntos sustantivos y en función de qué materias, pueden funcionar con 5, incluso con 7. Vimos en el proceso de proceso que había 7 magistrados en el tribunal de la sala segunda, como normalmente son 5. Pero también la ley prevé que en determinadas circunstancias pueda ampliarse el número hasta 7. Y después nos encontramos con casos, el pleno de la sala del Tribunal Supremo, de la sala segunda, de la sala tercera, de la sala quinta, a dictar que el pleno, que es todos los magistrados de la sala. ¿Y cuándo va un asunto a pleno? ¿Quién decide que un asunto vaya a pleno o vaya a sección? Lo decide, según establece la norma, el presidente de la sala o la mayoría de los magistrados que integren la sala. Por ejemplo, mi sala, si 5 decidimos que eso va a pleno, va a pleno. Aunque otros 3 no quieran. Si lo decide el presidente de la sala, también va a pleno. ¿Qué significa el pleno? El pleno, como he referido, revela que todos los magistrados de la sala opinan, deciden y resuelven. ¿Por qué? Coloquialmente los asuntos se derivan a pleno por alguno de los dos procedimientos, por decisión o por decisión colectiva o decisión del presidente.
porque, por muchas razones, algunas explicables y otras inexplicadas e inexplicables, o de difícil explicación, o incluso inadmisible explicación. Por la entidad de la materia, bien, porque se considera que este asunto tiene una proyección o una novedad, va a cambiar el criterio que se ha venido manteniendo en la sala respecto a un determinado asunto. Antes se decía que esto se resolvía con este criterio y ha venido la luz a iluminar y hemos cambiado el criterio. Para cambiar ese criterio es aconsejable que sea la sala plena la que cambie el criterio de la sala, no una sección que cambie el criterio de la sala. Esa es una razón muy plausible, muy plausible. Entidad, cambios de criterio, otras, y estas ya no son tan plausibles, porque a lo mejor puede producirse una cierta singularidad que el caso aconseja ser interpretado con arreglo a un determinado sesgo ideológico, si queremos decirlo así. Y se entiende que es mejor, o pues más mejor no, es más aconsejable, cuantos más integren el número de votantes, de deliberantes, pues que el sesgo, digamos, se diluya más, o se alcance otro sesgo. En definitiva, es variar el número cambiar el número de criterios, que a veces puede hacerse con una intencionalidad no exactamente plausible, por circunstancias. Bueno, también el hecho jurisdiccional no deja de estar integrado en el concepto sociopolítico y bueno, hay una percepción de la realidad que hoy día nos dice no, nos impone por ley que la interpretación del derecho hace hacerse con un sesgo de género. Y nadie se escandaliza, y si se escandaliza a alguien, peor para él, porque va a ser criticado. Bien, pues interpretar una norma con un determinado sesgo pues, está admitido y publicitado en este caso, como se acaba de decir. Bien, tengo que abreviar, y ya con esto termino. En el seno del Tribunal Supremo, el funcionamiento del tribunal tiene también otras funciones institucionales, el Supremo, que no solamente las estrictas jurisdiccionales. Es un órgano, de ahí vengo diciendo que lo integran más de 80 magistrados. Aquello necesita un gobierno, exige un gobierno, una gestión de lo doméstico, de lo material y de las relaciones internas entre las salas, de las sustituciones, de la gestión de la sala, no jurisdiccional. La sala de gobierno no tiene competencia para ir a decirle a ninguna sala en temas jurisdiccionales lo que ha de hacer, pero sí en la gestión, organización, funcionamiento, nombramiento, sustitución, he dicho nombramiento, por eso tiene importancia. Por ahí ya pueden suceder algunas situaciones que aparentemente no tienen trascendencia, pero no pueden tener, porque el nombramiento, sustituciones de unos tal, conformación de las secciones, todo esto va situando determinadas cuestiones en marcos más o menos definidos. Pero, en definitiva, la sala de gobierno cumple la función de gobernar, no jurisdiccionalmente, eso es muy importante decirlo, el Tribunal Supremo. Es, por así decir, el órgano de gestión interna del Tribunal Supremo. Tiene también, por ende, un carácter representativo del Tribunal Supremo. Tiene, por tanto, una proyección institucional más amplia que el propio Tribunal Supremo y preside esa sala de gobierno
el presidente del Tribunal Supremo a la sazón, Carlos Verde. A esa sala que la integran nada más que 10 magistrados, nada más que 10, no los 80, 10, la integran los 5 presidentes y 5 magistrados elegidos por entre sus compañeros, en votación secreta y seria, con urnas y horario, no hagas enfado, yo quiero ser, tú te pones, yo te quitas, no. Hay una votación de un día, se abre la urnas a las 9 y hasta las 6 de la tarde, el presidente del Tribunal Supremo está allí, con la urna, y se forma la mesa de votación, y los 80 compañeros eligen nominalmente con voto secreto a quienes ellos tengan por a bien, y de ahí salen otros 5 y integran los 10 más 1, 11. Esa es la integración de los algoritmos más 1 es el presidente del Tribunal Supremo del Consejo. He tenido que aglutinar muchas ideas, muchas referencias, dejar récords, muchísimos récords, pero yo le agradezco a nuestro director que me haya permitido ampliar un poco el tiempo y dar ese sentido ilustrativo que se pretendía. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como veis, es un entramado complicado esto del Tribunal Supremo, donde se mueven muchísimos intereses de todo tipo. Esta mañana comentábamos, sabes que fue una escandalera el tema de las cláusulas suelo y la decisión que tomaba el Supremo o no. Los bancos se jugaban su supervivencia allí, porque si se hacía con efecto retroactivo, pues de una u otra forma, por una u otra manera, los bancos tendrían que haber devuelto una ingente cantidad de dinero desde el principio de las hipotecas. Si hubiera producido un sistema, una cuestión un poco rara, pero es que el derecho, de lo poco que nos enseñan en la universidad, pues coño, cuando una cosa es mula, es mula. Pues no, porque ahí se mezclan un montón de intereses y entonces cuando no puedes, o tienes un número más pequeño de magistrados que igual no tienen esa disposición, pues entonces convocas el pleno y entonces te tiras y piensas y para arriba y para abajo. Pero bueno, es curioso porque hay que tener en cuenta que nuestro Tribunal Supremo, en definitiva, como decía Benito, te dicta las normas pero luego las interpreta y el cambio o la interpretación jurisprudencial de la norma hace que las normas cambien en buena medida, es decir, o que la interpretación de un artículo que redacta el legislador, que normalmente muchas veces no sabe ni dónde está y que lo han hecho en base a un informe que no ha sido excesivamente bueno y que luego cuando haces la aplicación práctica es francamente difícil, pues bueno, pues el Supremo lo resuelve, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que era una cuestión curiosa, quería que supierais cómo funcionaba, porque luego cuando los abogados es muy difícil llevar temas al Supremo, hay muchísimos filtros, si no tienes unas cuantías determinadas y además unos temas que nosotros llamamos interés cascional o unas cuestiones concretas, no es fácil acceder al Supremo, salvo a la sala de lo militar, pero bueno, luego hay sentencias fundamentadas, nos pueden gustar o no, pero yo creo que lo que sí nos da relativamente es una garantía a los ciudadanos. He aquí, esto que veis todos los días en la tele, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que luego nombra a los magistrados y que dentro de esa presión que hay por controlarlo todo, pues hay esta dinámica tremenda de intentar pues igual que no sé, que el gobierno pone a la fiscal general y es un instrumento, no sé porque estamos en grabación, pero bueno, por lo menos un poco complicado, entonces pues bueno, pues el Supremo filtra un poco, es el eslabón que tiene el ciudadano para, entre comillas, defenderse entre los poderes públicos, que a veces son muy buenos y a veces son poco buenos. Y me callo. Bueno, dicho eso, vamos a ver, ahora el programa es tomamos un café, vamos más o menos bien. En vez de a las 11 que teníamos que estar, pues nos subimos a las 11:15 y ya empieza Carlos con el objeto de hoy, que es más o menos ver cómo va a funcionar la ley concursal y por lo que en definitiva más o menos estamos aquí. ¿De acuerdo? Así que nos bajamos, el café que tenemos abajo.